Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro y en el video de hoy vamos a ver el tema funciones. Específicamente vamos a ver tabla de valores y cómo graficarlas mediante pares ordenados. Si tienen alguna duda teórica conceptual acerca del tema, les voy a dejar un link en la descripción con información acerca de la misma. Bueno, como primera precisión, tengo que decir que vamos a trabajar con funciones de variable real a variable real, es decir, que tomamos un dominio que puede estar incluido o ser R, como muestro. Y bueno, comencemos. La tabla de valores es una tabla. Vamos a hacer una tabla. Acá tenemos dos funciones polinómicas. Vamos a hacer una tabla para cada uno, en la cual colocamos x de un lado, es decir, la variable a la cual le voy a introducir valores, y f de x, que sería lo que devuelve la función, el valor que devuelve la regla. En el primer caso tenemos que f de x es igual a x. Por lo tanto, supongamos, la tabla en el lado izquierdo de las x tiene que respetar el dominio. Es decir, lo correcto primero sería estudiar el dominio de cada una. De la primera función, el dominio son los reales. De la segunda función, los reales. No existen restricciones. Por lo tanto, puedo elegir en principio cualquier número para poder evaluar a la función. Ahora, es importante recordar que esto depende del ejercicio. Obviamente me pueden pedir que evalúen ciertos puntos en específico, pero en este caso la idea es que vayamos probando valores para ver cómo se va comportando la función. Vamos a suponer, como el dominio en ambos son los reales, que tomemos, por ejemplo, valores tanto negativos como positivos. Por ejemplo, tomemos el menos 2. Si x vale menos 2, vamos a la función y vemos que vamos a trabajar primero con f de x igual a x. Si reemplazo menos 2 en x, me queda menos 2. Porque fíjense que el valor es hacer, la cuenta es x, es decir, el valor que le agrego es igual al valor de salida, porque es x. Si yo coloco menos 1 y le agrego en x, es menos 1. Si x es igual a 0, la función me devuelve 0. Si x es igual a 1, la función, fíjense que siempre me devuelve el valor que yo ingreso. Entonces, si agrego 1, me devuelve 1. Si agrego el 2, me devuelve el 2. Hasta acá tenemos construida la primera tabla. Ahora fijémonos en la segunda tabla, que corresponde a la función polinómica cuadrática x cuadrado menos 3x más 1. Por lo tanto, la orden que me da la función, si yo le agrego un valor, es hacer esta cuenta. Ahora, por ejemplo, tomemos menos 2. La cuenta que tenemos que hacer, lo voy a anotar un par de veces acá para que quede claro. Sería menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2 más 1. Esta es la cuenta que hay que realizar. Por lo tanto, tenemos menos 2 al cuadrado, 4. Menos 3 por menos 2, menos por menos, más 6, más 1. Fíjense que si hacemos esta cuenta, nos da 4 más 6, 10, más 1, 11. Por lo tanto, si yo reemplazo menos 2
en nuestra función polinómica cuadrática nos devuelve el valor 11. Vamos a probar con dos números más. Esto es más que nada para mostrarles el proceso, o sea, qué es lo que tienen que hacer, digamos. Es simplemente reemplazar el valor en esa regla. Ahora vamos a calcular en 0. Si yo evalúo en 0, me da 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1. Es decir, 0 al cuadrado 0, menos 3 por 0, 0, más 1. Es decir, esta cuenta me da 1 cuando evalúo la función en 0. F de en 0, f de x, cuando x vale 0, da 1. Ahora probemos qué pasa cuando x vale 2. Cuando x vale 2. Y acá voy a realizar la cuenta. Tenemos x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 1. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 3 por 2 es menos 6, más 1. 4 menos 6, menos 2, más 1, menos 1. Es decir, x, cuando evalúo la función en x igual a 2, nos da menos 1. Vamos a proseguir con cómo graficarlo como pares ordenados en el plano. Antes de continuar con el ejercicio, tengo que dejar en claro que los gráficos, la base de los gráficos que voy a utilizar, además de la gráfica en sí, van a ser mediante GeoGebra. Dicho esto, vamos a explicar qué son los pares ordenados. Par ordenado son puntos en el plano en los cuales, como está señalado acá, el primer valor es x, el segundo valor es f de x. Es decir, el primer valor es el que corresponde a lo que nosotros llamamos eje x. Este eje x, por supuesto, tiene que respetar los dominios de cada función. En este caso no hay inconveniente porque son todos los reales, así que no hace falta poner restricciones. Y f de x, que es el segundo valor, es lo que se le llama eje y. ¿Por qué? Porque nosotros en principio podemos despejar a la variable y, que es otra variable a conocer, como el resultado de la regla matemática que nosotros conocemos como f de x. Es decir, si yo evalúo a la función en algún valor de x, me devuelve otra que le llamamos y o eje y. En el lado izquierdo vamos a graficar los pares ordenados de la tabla de valores de f de x igual a x. En el lado derecho, la de f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Importante definir: el eje x es el horizontal, el eje y es el vertical. Lo voy a anotar en ambos gráficos. Para el primer caso vemos que en menos 2, x igual a menos 2, es decir, nos paramos en menos 2, como lo estoy marcando en el eje x. ¿Y qué pasa? Nuestra función nos devolvió menos 2. Es decir, acá voy a marcarlo para que se entienda: y es igual a f de x. Y acá arriba también, y es igual a f de x, bueno, el correspondiente, ¿no?
Vamos a llamarle, para no confundir, este f1 de x y este polinomio f2. Así no nos confundimos y queda clara la notación. En el caso de la función lineal, f1 de x igual a x, tenemos que en x igual a menos 2, la función vale menos 2. Es decir, en x menos 2, voy a trazar acá, lo voy a hacer una vez para que se comprenda bien. Vamos a trazar una línea de puntos para indicar en qué valor x nos encontramos. Ahora, sabemos que f de x cuando x se evalúa en menos 2 vale menos 2. Y fíjense que nuestra recta vertical y es la que corresponde a los valores que me devuelve la función. Y en el caso del primer valor, cuando x vale menos 2, la función me devuelve menos 2. Por lo tanto, en y me tengo que mover a menos 2. Lo voy a marcar acá. Menos 2. Y hacemos lo mismo, pero en horizontal. Trazamos una línea de puntos. ¿Qué pasa? El valor correspondiente al par ordenado es la intersección de estas líneas de puntos. Es decir, cuando x vale menos 2, f de x vale menos 2, por lo tanto, el primer punto va a quedar más o menos por esa zona. Si nosotros vamos a x igual a menos 1, nos movemos en el eje x, marcamos el menos 1, hacemos lo mismo que antes. Bueno, acá no me está saliendo derecho, pero ustedes si pueden, háganlo con regla. Vamos a marcar la línea de puntos. ¿Cuánto vale en x menos 1? La función vale menos 1. Por lo tanto, en y me tengo que mover a menos 1. Marco y menos 1, saco la línea de puntos. En x igual a menos 1 tiene que ser la intersección entre ambas líneas de puntos, es decir, x menos 1 y menos 1, por lo tanto nuestro punto está aproximadamente por acá. Si nosotros volvemos a repetir el proceso, yo lo hago esta primera vez para que se vea más claro cuál es el procedimiento. ¿Por qué se realiza de esta manera? Bueno, porque x fija un valor, f de x fija otro, entonces el par se ve, como indico acá arriba, el par se ve como un punto de coordenadas x en el eje x, f de x en el eje y. Son simplemente coordenadas en un plano. Pueden verlo también de esa forma. O lo pueden ver, bueno, como la intersección entre las líneas de punto. Cualquiera de esas dos formas es correcta para visualizarlo en el gráfico. Ahora vemos x en 0 vale 0, x0, y0 es el origen. Cuando x vale 1, y vale 1, la intersección va a quedar por aquí. Cuando x vale 2, la función vale 2. x2, función vale 2. La intersección va a quedar por aquí. Para el caso de la segunda función, miremos que en x menos 2 vamos a marcar menos 2. La función vale 11. Por lo tanto, en y vamos a subir hasta 11. Y vamos a marcar la intersección. En este caso, bueno, fíjense que voy a subir con línea de puntos lo más derecho posible. Y en el eje y vale 11. El primer par ordenado queda por allí. Ahora nos fijamos que en x
igual a 0 vale 1, es decir, vengo a x igual a 0 y vale 1. Por lo tanto, el punto va a quedar aquí. Fíjese que cuando x vale 0, la línea de puntos queda acá, pero no hay que moverse ni para la izquierda ni para la derecha porque estamos en x igual a 0. En x igual a 2, nuestra función vale menos 1. Nos movemos hasta 2 y marcamos también menos 1 en el eje Y, donde se cruzan las líneas de punto, es donde está el punto de nuestra función. ¿Qué pasa? Acá uno se podría tentar, sin tener conocimiento previo o pensando que una función se va a comportar de cierta forma, unir las líneas de punto. La realidad es que sin herramientas gráficas que calculen muchos de estos puntos, salvo algunas funciones particulares que tienen sus características, ya vamos a ver cuáles son y de qué manera se comportan. Todavía no tenemos las herramientas, así que quédese tranquilo, lo vamos a ver dentro de un futuro. Ahora bien, cuando las funciones se complican, lo más probable es que uno no pueda saber a ciencia cierta, de manera muy precisa, cuál es el gráfico de la función. Por lo tanto, yo ahora, quédense tranquilos que voy a mostrar con GeoGebra los gráficos de las funciones, porque GeoGebra lo que hace es calcular muchos de estos puntos muy juntitos, entonces el mismo programa computacionalmente lo puede calcular. Por lo tanto, no se preocupen por eso, hay herramientas para ver realmente cómo se comporta. Ahora, un ejercicio, salvo algunas funciones específicas, no puede pedir por ejemplo, si a ustedes les dan una función muy complicada, no les puede pedir que dibuje sin alguna herramienta gráfica que lo dibuje de manera correcta. Por eso normalmente se piden en cursos más avanzados o en funciones más complicadas, se pide dibujar una gráfica aproximada, sabiendo más o menos cómo se comporta la función. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante cuando las funciones se compliquen más y cuando tengamos herramientas que nos permiten conocer este comportamiento. Por ahora, en la siguiente ejercicio, en la siguiente demostración, les voy a mostrar cómo se ven estas funciones de manera gráfica. Así que tengan eso en claro. Bueno, acá podemos apreciar las gráficas hechas con GeoGebra y los puntos, los pares ordenados que graficamos anteriormente. En el lado izquierdo está el de la función f de x igual a x y en el lado derecho está la de la función cuadrática. Bueno, por último vamos a analizar la función f de x1 sobre x, la función racional. Una función racional. Vamos a realizar la tabla de valores y a graficar algunos pares ordenados. Importante, antes de comenzar a agregarle valores, tenemos que definir su dominio. Sabemos que el dominio de dicha función son los valores pertenecientes a los reales, tales que x es distinto de 0. Recomendación: cuando tengan dominios que no sean todos los reales, traten de estudiar el comportamiento de la función cerca de ese punto donde no está definida la función. También lejos, obviamente, pueden probar valores lejos de ese punto, tanto por los valores negativos como por los positivos, pero por lo menos traten de averiguar qué pasa cerca de esos valores o de esas regiones. En este caso, x es distinto de 0, por lo tanto, mi recomendación es evaluar valores cercanos a 0, tanto, en este caso, por los números positivos como por los números negativos.
Comencemos con los números positivos. Armemos nuestra tabla. X y f de x. Bueno, en el caso de ir por los números positivos o por la derecha del cero, recomiendo que traten de seguir este orden lógico. Sabemos que tenemos, el lado derecho, para que se entienda, a ver, vamos a poner ejemplos. X igual a 0.1, X igual a 1, X igual a 2. Ahora, ¿qué pasa? 1, en este sentido, se acerca al 0, ¿sí? Vamos primero del 2 al 1, después del 1 al 0,1, y si ponemos otro valor todavía más cercano al 0, 0.01, entonces del 0.1 al 0.01 nos vamos acercando cada vez más al 0. No es un orden impuesto, es una recomendación porque van a ver cómo a medida que me acerco al 0, cómo se va comportando la función. Por lo tanto, empecemos con x igual a 2. Si x es 2, fíjense que en mi función, voy a borrar acá para hacer los cálculos. Si x es 2, tenemos que mi función es 1 sobre 2. ¿Sí? Porque reemplazo x igual a 2 en mi función original. Esto es lo mismo que decir 0,5. Por lo tanto, si x es igual a 2, f de x vale 0,5. Ahora, si x es igual a 1, nos queda 1 sobre x, es decir, 1 sobre 1, igual a 1. Lo colocamos en la tabla de valores. Ahora sigamos. Ahora vamos a proponer 0.1. Tenemos 1 sobre 0.1. Acuérdense que 0.1 es lo mismo que decir un décimo. Por lo tanto, si lo consideramos en esta división, nos va a quedar 1 sobre 10. Y esto sabemos que el denominador queda en el numerador, pero dado vuelta, para decirlo como la operación. Entonces nos queda igual a 10. Es decir, x igual a 0,1, la función me devuelve 10. Esto lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con calculadora. Si tienen calculadora, les recomiendo que lo hagan con la calculadora. No es necesario hacerlo de esta forma, pero bueno, así ven cómo operar si lo tienen que hacer a mano. Ahora sigamos con, por ejemplo, 0.01. Nos queda 1 sobre 0.01, que es lo mismo que hacer 1 sobre 100. Y esto es igual a 100. Lo colocamos en la tabla de valores. Entonces, acá podemos observar una tendencia. Fíjense que cuando vinimos del 2 al 1, del 1 al 0,1, del 0,1 al 0,01, fíjense que mi función primero empezó en 0,5, luego en 1, luego en 10, luego se fue a 100. Entonces vemos que el comportamiento que tiene es que a medida que nos acercamos al 0, cuando x se acerca al 0, nuestra función empieza a tomar valores cada vez más altos. Por lo tanto,
Ahí vemos el primer patrón. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Es decir, fíjese que si nosotros tomamos menos 2, menos 1, menos 0.1, menos 0.01, y vamos de menos 2 a menos 1, de menos 1 a menos 0,1, de menos 0,1 a menos 0,01, nos vamos acercando cada vez más a 0. Obviamente nos estamos acercando por valores negativos o por valores a la izquierda del 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a evaluar la función. Primer valor, nos queda 1 sobre menos 2. Nos queda menos un medio, es decir, menos 0.5. Vamos a la tabla de valores. Menos 2, menos 0,5. Seguimos con 1 sobre menos 1. Evaluamos en x igual a menos 1. Nos queda menos 1 sobre 1 igual a menos 1. Vamos a la tabla de valores. Menos 1 nos devuelve menos 1. Vamos a probar con los siguientes dos valores. Probemos con menos 0.1 es igual a menos 1 sobre 0.1 es igual a menos 1 sobre 1 sobre 10, es decir que es menos 10. Menos 0.1 menos 10. Vamos a probar con el último valor, 1 sobre menos 0.01 es igual a menos 1 sobre 0.01 es igual a menos 1 sobre 1 sobre 100, nos da menos 100. Voy a borrar y voy a agregar el último valor. En la tabla agregamos menos 0.01. Nos dio menos 100. Ahora notemos lo siguiente. Cuando fuimos de 2 hasta 0,1 acercándonos al 0, es decir, yendo, voy a dibujar acá una recta para que se entienda mejor. Voy a marcar el 0, es decir, nos estamos acercando al 0 por la derecha del 0. Es decir, supongamos que acá vale 2, acá vale 1, acá vale 0,1. Bueno, y nos vamos acercando cada vez más por la derecha. Esto es el proceso que hicimos en estos primeros valores. Con estos segundos valores, lo que hicimos es acercarnos al 0, pero por la izquierda. Es decir, si esto es menos 2, por aquí va a estar el menos 1, por aquí va a estar el menos 0.1, y nos vamos acercando cada vez más al 0 por la izquierda. No es necesario que sean negativos. Es decir, nos estamos acercando por la izquierda en ese sentido y por la derecha en este otro sentido. ¿Y qué significa cuando digo que no es necesario que sean negativos? En este caso digo que son negativos porque el punto problemático es el 0. Ahora es a la derecha o a la izquierda de dicho punto. Si el punto es 2, bueno, en ese caso vamos a tener que fijarnos a la derecha del 2 y a la izquierda del 2. Bueno, acá tenemos la tabla de valores. Le quité algunos números para hacerlo más dinámico. No vamos a graficar todo, pero es para que tengan una idea de cómo se comporta
esos pares ordenados en el caso de esta función. Tomemos el primer valor, x2, lo marco aquí, vale 0,5. Es aproximadamente este valor de y. Es decir, nuestro punto nos queda por y. Si x vale 1, y vale 1. Este es x igual a 1 aproximadamente. Esto es y igual a 1 aproximadamente. Entonces nuestro punto nos queda aquí. Ahora fijémonos que, bueno, 0,1 es un décimo, o sea, está bastante cerca del 0. No lo voy a poder dibujar a escala porque necesito más cuadrícula, pero supongamos que aproximadamente está por este lugar. Ese es x igual a 0,1. Está bastante cerca del 0. Fíjese que su valor es 10. Es decir, desde ese punto tenemos que subir hasta y igual a 10, como lo estoy marcando acá. Es decir, cuando me acerco al 0, nos aparece este punto. Para las x negativas nos pasa lo mismo. Menos 2, voy a marcar el menos 2 en x, vale 0,5 menos 0,5 en y. Marco acá y menos 0,5, ahí nos queda el punto. En el caso de x menos 1, ahí está x igual a menos 1, tenemos que ir hasta y igual a 1, que es más o menos por aquí. Y igual a 1, a menos 1, disculpen, menos 1. Y x menos 1. Nos queda el punto por ahí. En x igual a menos 0,1, menos 0,1, nos vamos a menos 10. Es decir, el punto nos queda por aquí. Como ven, cuando suceden este tipo de comportamientos, que cuando nos acercamos a un valor, la función te da un número muy, muy alto, muy grande, sea positivo, sea negativo, nos da un número muy alto, pasa estas cosas, que, bueno, por decirlo de alguna forma menos académica, se nos hace un enchastre de puntos en un lugar muy reducido. Esto es normal. Mi recomendación, si pueden evitarlo mejor, es decir, coloquen los puntos directamente, pero bueno, eso va a depender de los criterios y lo que les pida, digamos, el examen o el curso en específico. Pero bueno, esto es para que se den una idea que no siempre es algo prolijo. O sea, hay que tratar de hacerlo prolijo. Bueno, para ir finalizando el video, podemos apreciar el gráfico aproximado realizado computacionalmente mediante GeoGebra, con los puntos antes definidos. Llegando al final del video, les doy las gracias por verlo y espero que haya quedado clara la explicación. Nos vemos en la próxima.